Artes Gersiva presenta Las Crónicas de Narnia, El caballo y el muchacho, por C.S. Lewis. Narnia, el lugar donde el destino aguarda su momento. Dos fugitivos, en un viaje desesperado, unen sus fuerzas para escapar. Pero una batalla terrible decidirá su destino y también el de Narnia. Narnia, la tierra donde todo puede suceder. Capítulo 2. Una aventura en el camino. Era casi mediodía del día siguiente, cuando a Shasta lo despertó algo caliente y blando que se movía sobre su rostro. Abrió los ojos y se topó de bruces con el rostro alargado de un caballo. El hocico y los labios del animal casi lo tocaban. Recordó los emocionantes acontecimientos de la noche anterior y se sentó en el suelo. Pero al hacerlo, profirió un quejido. Bree, estoy dolorido, me duele todo el cuerpo. Apenas puedo moverme. Buenos días, pequeño. Ya temía que pudieras sentirte un poco entumecido. No puede ser por las caídas. No caíste más de una docena de veces, y siempre sobre deliciosa, suave y mullida hierba, en la que caer casi debió de ser un placer. Además, la única que podría haber sido molesta la paró aquel matorral de aulagas. No es montar en sí lo que resulta más duro al principio. ¿Qué tal algo de desayuno? Yo ya he tomado el mío. ¿A quién le importa el desayuno? No estoy de humor para nada. Te digo que no puedo moverme. Pero el caballo fue dándole suaves golpecitos con el hocico y un casco hasta que se vio obligado a levantarse. Y entonces miró a su alrededor y vio dónde estaban. A su espalda se extendía un bosquecillo. Ante ellos, el pastizal salpicado de flores blancas descendía hasta la cresta de un acantilado. A lo lejos, por debajo de ellos, de modo que el sonido del romper de las olas llegaba muy amortiguado, estaba el mar. Shasta no lo había contemplado jamás desde tal altura y tampoco había visto tal extensión de él, ni imaginado los muchos colores que tenía. A ambos lados, la costa se perdía en la lejanía, promontorio tras promontorio, y en algunos puntos se veía cómo la blanca espuma corría sobre las rocas, pero sin hacer ningún ruido, debido a la distancia a la que se hallaban. En lo alto volaban las gaviotas, y el calor se estremecía a ras de suelo. Era un día deslumbrante. Sin embargo, lo que el muchacho advirtió principalmente fue el aire. No se le ocurría qué faltaba, hasta que por fin se dio cuenta de que no olía a pescado. Pues desde luego, ni en la cabaña ni entre las redes había estado jamás lejos de aquel olor. Y aquel aire nuevo resultaba tan delicioso y toda su antigua vida parecía tan lejana que olvidó por un momento las magulladuras y los músculos doloridos y dijo: Oye, Bree, ¿qué decías sobre el desayuno? Ah, sí. Creo que encontrarás algo en las alforjas. Están ahí, en aquel árbol, donde las colgaste anoche. O más bien, a primera hora de esta mañana. Investigaron las alforjas y los resultados fueron prometedores. Una empanada de carne, solo ligeramente rancia, un bloque de higos secos y otro de queso,
un frasquito de vino y algo de dinero. Unas 40 medias lunas en total, lo que era más de lo que Shasta había visto jamás. Mientras el muchacho se sentaba, dolorosa y cautelosamente, con la espalda recostada en un árbol, y empezaba con la empanada, Bree tomó unos cuantos bocados más de hierba para hacerle compañía. ¿No será robar utilizar el dinero? El caballo alzó la cabeza con la boca llena de hierba. Vaya, no se me había ocurrido. Ni los caballos libres ni los caballos parlantes deben robar, desde luego. Pero no creo que esto sea hacerlo. Somos prisioneros y cautivos en territorio enemigo. Ese dinero es un botín de guerra. Además, ¿cómo vamos a conseguir comida para ti sin él? Supongo que, como todos los humanos, no comes comida natural como hierba y avena. No. ¿Las has probado alguna vez? Sí, una. No consigo tragar la hierba. Tú tampoco podrías si fueras yo. Vosotros los humanos sois unas criaturas raras. Cuando Shasta hubo finalizado su desayuno, que fue de lejos el mejor que había comido, Bree indicó: Creo que me daré un buen revolcón antes de que vuelvas a colocarme esa silla. y procedió a hacerlo. ¡Fantástico! Realmente fantástico. Declaró, frotándose la espalda contra la hierba, mientras agitaba las 4 patas en el aire. Tú también deberías darte uno, Shasta. Resulta de lo más placentero. Qué gracioso resultas tumbado sobre el lomo. No estoy de acuerdo. Pero a continuación, rodó sin más sobre un costado. Alzó la cabeza y miró con fijeza al muchacho, resoplando ligeramente. ¿Esto te parece gracioso? Sí me parece. Pero, ¿qué importa eso? ¿Acaso crees que es algo que los caballos parlantes no hacen nunca? ¿Un truco bobo y torpe que he aprendido de los caballos mudos? Resultaría espantoso descubrir, cuando regrese a Narnia, que he adquirido una gran cantidad de costumbres vulgares y malas. ¿Qué crees tú, Shasta? Dilo con toda franqueza. No intentes evitar herir mis sentimientos. ¿Crees que los auténticos caballos libres, los que hablan, se revuelcan? ¿Cómo podrías saberlo? De todos modos, yo en tu lugar no me preocuparía por eso. Primero hemos de llegar ahí. ¿Conoces el camino? Sé llegar hasta Tashbaan. Después está el desierto. Ya nos las arreglaremos allí, no temas. Porque entonces tendremos las montañas septentrionales a la vista. Piénsalo. Narnia y el norte nos esperan. Nada nos detendrá. Aunque me alegraré cuando nos hayamos dejado atrás Tashbaan. Tú y yo estamos más seguros lejos de las ciudades. ¿No podemos esquivarla? No sin recorrer un buen trecho tierra adentro. Y eso nos conduciría a campos de cultivo y carreteras principales. Y no sabría por dónde ir. No. Lo que haremos será ir siguiendo tranquilamente la línea de la costa. Aquí arriba, en los valles, solo encontraremos ovejas, conejos, gaviotas y unos pocos pastores. Y a propósito, ¿qué tal si nos ponemos en marcha? A Shasta le dolían horrores las piernas, mientras ensillaba a Bree y montaba. Pero el caballo se mostró amable con él y avanzó a un paso tranquilo toda la tarde. Cuando llegó el atardecer, descendieron siguiendo escarpados senderos hasta el interior de un valle y encontraron un pueblo. Antes de llegar a él, Shasta desmontó y entró a pie para comprar una hogaza de pan, algunas cebollas y rábanos. El caballo dio un rodeo por los campos de cultivo bajo el crepúsculo y se reunió con Shasta en el otro extremo. Aquello se convirtió en su plan de acción habitual cada 2 noches. Fueron días magníficos para Shasta, y cada uno era mejor que el anterior a medida que sus músculos se endurecían y se caía con menor frecuencia. De todos modos,
Incluso al final de su adiestramiento, Bree siguió diciendo que montaba igual que un saco de harina. Incluso aunque fuera seguro, jovencito, me avergonzaría que me vieran contigo en el camino principal. A pesar de sus rudas palabras, Bree era un maestro paciente. Nadie puede enseñar a montar tan bien como un caballo. Y Shasta aprendió a trotar, a ir a medio galope, a saltar y a mantenerse en la silla incluso cuando Bree frenaba en seco o giraba inesperadamente a la izquierda o a la derecha. Lo que, como le indicó el caballo, era algo que uno podía tener que hacer en cualquier momento en una batalla. Y entonces, claro, Shasta quiso saber cosas sobre las batallas y las guerras en las que Bree había llevado sobre su lomo al Tarkán. El corcel le habló de marchas forzadas y ríos veloces que habían tenido que vadear, de cargas y feroces combates entre caballerías en los que los caballos de guerra peleaban igual que los hombres, pues eran todos fieros sementales, adiestrados para morder y cocear, y alzarse en el momento adecuado de modo que el peso del caballo, así como el del jinete, cayera sobre la cimera del enemigo en el momento de asestar un golpe con la espada o el hacha de guerra. Sin embargo, el caballo no deseaba hablar sobre las batallas tan a menudo como quería Shasta, y acostumbraba decir: No hables de ellas, jovencito. Son solo las guerras del Tirrock, y luché en ellas como una bestia esclava y bobalicona. Dame las guerras narnianas en las que pelearé como caballo libre entre mi propia gente. Esas serán guerras dignas de mención. ¡Narnia y el norte! Shasta no tardó en aprender que, cuando Bree hablaba de aquel modo, debía prepararse para un galope. Después de haber viajado durante semanas y más semanas, dejando atrás más bahías, cabos, ríos y pueblos de los que Shasta era capaz de recordar, llegó una noche iluminada por la luz de la luna, en la que iniciaron el viaje tras ponerse el sol y haber dormido durante el día. Habían dejado atrás las lomas y atravesaban una extensa llanura con un bosque a una distancia de 1 kilómetro a su izquierda. El mar, oculto por bajas dunas de arena, se hallaba aproximadamente a la misma distancia a su derecha. Llevaban más o menos 1 hora de paso tranquilo, trotando en ocasiones y otras al paso, cuando Bree se detuvo de repente. ¿Qué sucede? ¡Shh! El caballo estiró el cuello para mirar hacia atrás, al tiempo que agitaba las orejas. ¿Has oído algo? Escucha. Parece otro caballo, entre nosotros y el bosque. Dijo Shasta, después de haber aguzado el oído durante 1 minuto. Sí que es otro caballo. Y eso es lo que no me gusta. ¿No será un granjero que regresa tarde a casa? ¿Pero qué dices? No puede ser un granjero a caballo. Tampoco se trata del caballo de un granjero. ¿No lo distingues por el sonido? Ese caballo tiene categoría y lo monta un auténtico jinete. Te diré lo que es, Shasta. Hay un Tarkán en el linde de ese bosque y no va montando en un caballo de guerra. Suena demasiado ligero para hacerlo. Va en una yegua pura sangre, diría yo. Bueno, pues lo que sea acaba de detenerse. Tienes razón. ¿Y por qué tendría que detenerse justo cuando nosotros lo hacemos? Shasta, amigo mío, creo que nos sigue alguien. ¿Qué haremos? ¿Crees que puede vernos además de oírnos? No con esta luz, siempre y cuando nos mantengamos quietos. Pero mira, se está acercando una nube. Aguardaré hasta que cubra la luna, y entonces marcharemos hacia la derecha tan silenciosamente como podamos, para descender hasta la playa. En el peor de los casos, podemos ocultarnos entre las dunas. Aguardaron hasta que la nube tapó la luna, y entonces, primero al paso y luego a un suave trote, se encaminaron hacia la orilla.
La nube era mayor y más espesa de lo que parecía al principio. Y la noche no tardó en tornarse terriblemente oscura. Justo cuando Shasta decía para sí: Ya debemos de estar cerca de aquellas dunas. el corazón le dio un vuelco, debido a que un sonido horroroso se había alzado de la oscuridad ante ellos. Un largo rugido, melancólico y totalmente salvaje. Bree se desvió a un lado sin pensarlo 2 veces y empezó a galopar tierra adentro otra vez, con todas sus fuerzas. ¿Qué es? ¡Leones! El caballo respondió sin aminorar el paso ni volver la cabeza. Después de aquello, ya no hubo más que un frenético galope durante algún tiempo. Finalmente, chapotearon a través de un ancho arroyo poco profundo y Bree fue a detenerse en el otro lado. Shasta se dio cuenta de que temblaba y sudaba de pies a cabeza. Esa agua tal vez les haya hecho perder nuestro rastro a las bestias. Ahora podemos aflojar un poco el ritmo. Bree consiguió recuperar parcialmente el aliento. Mientras andaba, el caballo siguió diciendo: Shasta, estoy tan avergonzado. Tengo tanto miedo como cualquier tonto caballo corriente de Calormen. Me siento como uno de ellos, no como un caballo parlante. No temo espadas, lanzas y flechas, pero no puedo soportar a esas criaturas. Me parece que trotaré un poco. Al cabo de 1 minuto, no obstante, volvió a iniciar un galope. Y no era de extrañar, pues el rugido volvió a dejarse oír, en esa ocasión a su izquierda, desde el lugar donde estaba el bosque. ¡Son 2! Después de galopar varios minutos sin oír más a los leones, Shasta dijo: Oye, aquel otro caballo galopa ahora junto a nosotros. Está solo a 2 pasos. Mucho mejor. Yo monto un Tarkán. Tendré una espada. Nos protegerá a todos. Pero Bree, casi prefiero que nos maten los leones a que nos atrapen. Sobre todo a mí. Me colgarán por robar un caballo. Tenía menos miedo de los leones que Bree, porque jamás se había tropezado con uno. Bree sí lo había hecho. El caballo se limitó a resoplar como respuesta, pero se desvió a su derecha. Curiosamente, el otro caballo también parecía desviarse, pero a la izquierda. De modo que en unos pocos segundos, el espacio entre ambos aumentó considerablemente. No obstante, en cuanto eso sucedió, se oyeron otros 2 rugidos de leones, que sonaron inmediatamente uno tras otro, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los caballos empezaron a acercarse de nuevo. Al parecer, eso mismo hicieron los leones. Los rugidos de las bestias situadas a cada lado sonaban cada vez más cercanos, y éstas parecían capaces de mantenerse a la altura de los galopantes caballos sin problemas. Entonces la nube se alejó, y la luz de la luna, asombrosamente luminosa, lo alumbró todo como si fuera pleno día. Los 2 caballos y los 2 jinetes galopaban casi cabeza con cabeza y codo con codo, igual que si participaran en una carrera. Como dijo Bree después, lo cierto era que no se había visto nunca una carrera mejor en Calormen. Shasta se dio por perdido y empezó a preguntarse si los leones lo mataban a uno deprisa o jugaban con su víctima como un gato juega con un ratón, y si le dolería mucho. Al mismo tiempo, y se acostumbra a hacer estas cosas en los momentos más espantosos, se fijó en Toro. Vio que el otro jinete era una persona menuda y delgada, cubierta con una cota de malla, visible porque la luz de la luna se reflejaba en ella, y que montaba espléndidamente,
Además, no tenía barba. Algo plano y reluciente se extendía ante ellos. Y antes de que Shasta tuviera tiempo siquiera de adivinar de qué se trataba, se produjo un gran chapoteo y descubrió que tenía la boca medio llena de agua salada. La superficie brillante era un amplio brazo de mar. Los dos caballos nadaban y el agua le llegaba al muchacho hasta las rodillas. A sus espaldas se oyó un enfurecido rugido. Y al mirar atrás, Shasta vio una enorme y peluda figura agazapada al borde del agua. Pero solo una. Sin duda nos hemos deshecho del otro león. Al parecer, el león no consideraba que la presa mereciera un baño. En cualquier caso, no demostró la menor intención de meterse en el agua para ir tras ellos. Los dos caballos, uno al lado del otro, se encontraban ya casi en el centro de la ensenada, y la orilla opuesta se distinguía con claridad. El Tarkán aún no había dicho ni una palabra. Pero lo hará, en cuanto estemos en tierra firme. ¿Qué le voy a decir? Tengo que empezar a inventar una historia. Entonces, de repente, dos voces hablaron junto a él. Estoy tan cansada. Cállate, Winnie, y no seas tonta. ¿Estoy soñando? Juraría que he oído hablar al otro caballo. Muy pronto, los caballos ya no nadaban, sino que trotaban. Y enseguida, con un gran sonido de agua chorreando por sus costados y colas, y con abundante crujir de guijarros bajo 8 cascos, salieron a la playa situada al otro lado del brazo de mar. El Tarkán, ante la sorpresa de Shasta, no mostraba deseos de hacer preguntas. Ni siquiera miró al muchacho, sino que parecía ansioso por instar a su caballo al frente. Bree, no obstante, cortó inmediatamente el paso al otro animal. Quieta ahí. Te he oído. Ya lo creo. De nada sirve fingir, señora mía. Te he oído. Eres una yegua parlante. Una yegua narniana como yo. ¿Qué te importa a ti si lo es? El extraño jinete habló con ferocidad, posando una mano sobre la empuñadura de la espada. Pero la voz que pronunció las palabras ya le había indicado algo a Shasta. Vaya, si no es más que una chica. ¿Y qué te importa a ti si no soy más que una chica? Tú eres solo un chico grosero y vulgar. Un esclavo, probablemente, que ha robado el caballo de su amo. ¿Qué sabrás tú? No es ningún ladrón, pequeña Tarquina. A decir verdad, si se ha producido algún robo, podrías muy bien decir que fui yo quien lo robó a él. Y en cuanto a que no es asunto mío, no esperarías que pasara junto a una dama de mi propia raza en este país extranjero sin hablarle. Es lógico que lo haga. Yo también lo considero muy lógico. Ojalá te hubieras callado, Win. Mira en qué lío nos has metido. Yo no sé a qué líos te refieres. Puedes marcharte cuando quieras. No vamos a retenerte. No, claro que no lo harás. Ay, qué criaturas más pendencieras son estos humanos. Son igual que las mulas. Intentemos hablar con un poco de sentido común. Me da la impresión, señora, de que tu historia es igual que la mía. Capturada muy joven y años de esclavitud entre las gentes de Calormen. Muy cierto, señor. ¿Y ahora, quizá, la huida? Dile que no se meta donde no lo llaman, Win. La yegua echó las orejas hacia atrás. No, no lo haré, Aravis. Esta es mi huida tanto como la tuya. Y estoy segura de que un noble caballo de batalla como este no va a traicionarnos. Intentamos escapar para ir a Narnia. Y eso mismo hacemos nosotros. Vaya que sí. Sin duda lo adivinaste enseguida. Un chiquillo andrajoso montando, o intentando montar, un caballo de batalla en plena noche no podía significar otra cosa que alguna clase de huida. Y, si se me permite decirlo,
Una Tarquina de alta alcurnia, montando sola de noche, vestida con la armadura de su hermano, y muy ansiosa porque todo el mundo se ocupe de sus propios asuntos y no le haga preguntas. Bueno, si eso no es sospechoso, puedes llamarme Jaca. Muy bien, pues, lo habéis adivinado. Wynne y yo estamos huyendo. Intentamos llegar a Narnia. Y ahora, ¿qué tienes que decir? Pues, en ese caso, ¿qué nos impide ir todos juntos? Confío, señora Wynne, en que aceptará la ayuda y protección que pueda ofrecerle en el viaje. ¿Por qué insistes en hablar con mi caballo en lugar de hablar conmigo? Perdona, Tarquina. respondió el caballo, con apenas una ligera inclinación hacia atrás de las orejas. Pero has hablado como los seres de Calormen. Nosotros somos narnianos libres, Wynne y yo. Y supongo que si huyes a Narnia es porque también deseas ser uno de ellos. En ese caso, Wynne ya no es tu yegua. Se podría decir más bien que tú eres su humana. La muchacha abrió la boca para hablar, pero al instante se detuvo. Era evidente que nunca antes había considerado la cuestión desde aquel punto de vista. Y tras una breve pausa, dijo: De todos modos, no veo por qué tenemos que ir todos juntos. ¿No sería así más fácil que nos descubrieran? No, sería menos fácil. Está bien, vamos con ellos. Me sentiría muchísimo más cómoda. Ni siquiera sabemos con certeza el camino. Estoy segura de que un gran caballo de batalla como este sabe muchas más cosas que nosotras. Oh, vamos, Bree. Deja que sigan su camino. ¿No te das cuenta de que no nos quieren? Sí que te queremos. Mira, no me importa ir contigo, señor caballo de batalla. Pero, ¿qué hay de este chico? ¿Cómo sé que no es un espía? ¿Por qué no dices directamente que crees que no estoy a tu altura? Tranquilo, Chasta. La pregunta de la Tarquina es muy razonable. Yo respondo por el muchacho Tarquina. Me ha sido leal y también es un buen amigo. Y desde luego, es oriundo de Narnia o de Archenland. Muy bien, pues. Vayamos juntos. Sin embargo, no le dijo nada a Shasta. Y era evidente que se había referido a Bree, no a él. ¡Espléndido! Y ahora que tenemos el agua entre nosotros y esos horribles animales, ¿qué os parece a vosotros dos, humanos, si nos quitáis las sillas de montar y descansamos todos mientras nos contamos nuestras respectivas historias? Los dos chicos desencillaron los caballos y estos comieron un poco de hierba mientras Arabi sacaba unas cosas muy apetitosas para comer de su alforja. Pero Shasta estaba enfurruñado y dijo: No, gracias. No tengo hambre. Intentó adoptar lo que creía eran modales distinguidos y embarados. Pero, puesto que la cabaña de un pescador no es por lo general un buen lugar para aprender modales distinguidos, el resultado fue desastroso. Y como en cierto modo advirtió que no había tenido éxito, se sintió más enfurruñado e incómodo que nunca. Entretanto, los dos caballos se entendían a las 1000 maravillas. Recordaban los mismos lugares de Narnia, los pastos en la parte alta del dique de los castores, y descubrieron que eran una especie de primos segundos. Aquello hizo que la situación resultara aún más molesta para los humanos, hasta que por fin Bree dijo: Y ahora, Tarquina, cuéntanos tu historia. Y no te apresures. Me siento muy a gusto en estos momentos. Arabi empezó inmediatamente, sentándose muy quieta, a la vez que adoptaba un tono y estilo bastante distintos de los que había tenido hasta entonces. Pues en Calormen, el arte de la narración, tanto si los relatos son ciertos como si son inventados, es algo que aún no le enseñan. Del mismo modo que a los chicos y chicas de nuestro mundo se les enseña a escribir redacciones. La diferencia es que a la gente le gusta escuchar los relatos,
mientras que nunca he sabido de nadie que quisiera leer las redacciones.